Bienvenidos una vez más, nuestros hermanos y amigos, a nuestras reflexiones, lecturas devocionales que hacemos cada día en la palabra del Señor. Teniendo este recorrido por las Escrituras, hemos llegado a la epístola escrita por Santiago. Santiago es el mismo Jacobo. Escribe una interesante carta a los judíos cristianos que habían sido dispersos, que estaban en muchos lugares viajando, perseguidos, no andaban de paseo ni andaban de migrantes voluntarios, sino que los habían perseguido, les había tocado irse a muchos lugares. Entonces Santiago les escribe para consolarlos, fortalecerlos, pero para advertirles acerca de lo que es realmente la vida cristiana. Y esta carta llega a nuestras manos por voluntad de Dios. Entonces el Espíritu Santo quiere que leamos esta carta y que la apliquemos a nuestra vida. El trozo que tomaremos hoy en el capítulo 1 es desde el versículo 18 al 25. Tenemos aquí 7 versículos, 8 versículos de la palabra del Señor que nos hablan precisamente de la obediencia a lo que escuchamos en cuanto al Evangelio, a la palabra escrita, la predicación, cuando leemos, cuando disertamos incluso debemos aplicar esta palabra a nuestra vida, porque ella es la que ha producido cambios notables en nosotros, es la que nos ha hecho nacer de nuevo, llegar al camino del Señor y aprender a obedecerle. Es la palabra de Dios. Entonces, nuestro pasaje, cada versículo dice así. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, especialmente la palabra de Dios, pero tardo para hablar y tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra, pero no hace la palabra, este hombre es semejante al que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, se mira al espejo y luego se va, y entonces olvida cómo era su rostro. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, hacedor de la palabra escuchada, y hace obras con esta palabra. Este será bienaventurado en lo que hace. Damos gracias al Señor y pedimos al Espíritu Santo que sea Él dirigiéndonos. Dios, de su voluntad y por su voluntad, nos hizo nacer, es decir, nacer de nuevo. Hemos pasado de muerte a vida. Estábamos muertos en delitos y pecados. No importa si una persona no ha sido el más villano y más criminal. De todas maneras, delante de Dios es reo de muerte, es un pecador. ¿Cómo hacemos para que nuestros hermanos puedan comprender y no estarse justificando a sí mismos, a algunos, cuando decimos que hemos sido pecadores empedernidos, practicantes de cosas pecaminosas, y entonces se defienden diciendo, bueno, yo llegué al Evangelio sin ser un pecador empedernido. Yo más bien era buena gente, era muy justo, era muy bella persona, muy buen marido, o muy buena esposa, o muy buen hijo, pero bueno, se me ocurrió salvarme. Amados hermanos, entonces no hubiéramos necesitado un nacimiento nuevo del Espíritu de arriba, de Dios, pero Dios de su voluntad y no porque nosotros hayamos hecho algo, no porque hemos sido buenos, sino Dios de su voluntad, Él quiso hacernos nacer, nacer de nuevo, ser nuevas criaturas. Todo lo viejo pasó, murió. ¿Y cómo lo hizo? Con su palabra. Su palabra de verdad llegó a nuestro corazón y nos convenció para que seamos primicias de sus criaturas. Claro, aquí primero estaba escribiendo a estos judíos expatriados que eran cristianos y eran los primeros cristianos de la historia de la iglesia. Entonces les llama primicias. Pero nosotros los cristianos también somos considerados como primicias, ya que en la resurrección todo el que esté en Cristo resucitará primero. Entonces, Santiago, que ha estado hablando del Padre de las Luces, ahora nos recuerda que nuestro Dios ha hecho que su palabra nos haga nacer de nuevo. Y Él nos llama a la obediencia. En este bosquejo que estamos tomando hoy sobre la mesa, nos está diciendo que su voluntad, solamente su gracia, su favor, reposó sobre nosotros, nos sacó de la inmundicia y nos enseña ahora a ser obedientes. Él nos conduce a la obediencia, pero Él demanda de nosotros que escuchemos lo que Él está diciendo, que no lo tomemos en poco,
que obedezcamos a lo que Él nos está enseñando. Su exhortación, su llamado es a tiempo, para que no tengamos que asumir las consecuencias. Él nos llama para bendecirnos, pero si nosotros rechazamos su palabra, entonces llevaremos las consecuencias. Cada uno debe aplicar la palabra que escucha, la palabra que lee, la disertación del verdadero evangelio, lo que estudia, lo que analiza, lo que reflexiona, aplicarlo a su vida. Por esto, mis hermanos, amados, todo hombre sea pronto para escuchar lo que Dios le está diciendo, y sea tardo para hablar y tardo para airarse o llenarse de ira. Porque hay hombres que les gusta hablar mucho, hay mujeres que les gusta hablar demasiado, pero hablan lo que no edifica. Hablan y hablan sin parar de una cosa y de otra. Pueden hablar de política, de chismes, de familias, del uno, del otro, de la hija, de la suegra, de todo lo que pueden y no se callan en todo el día, pero no edifican. Todo hombre, toda mujer, sea pronto, escuche pronto para oír, preste atención al mensaje de Dios. Escuche bien, lea bien, escudriñe bien. Esto debe hacerlo con prontitud. Estudiar la palabra de Dios debe hacerse con diligencia y aplicarse a nuestras vidas. Y sea tardo para hablar lo que no conviene. Ponga su mano en su boca y no hable lo que no conviene, lo que no edifica. Entonces vamos a apresurarnos a escuchar lo bueno y vamos a ser tardos para llenarnos de ira, de rabia y para hablar sin necesidad. Si no tenemos necesidad de hablar, entonces no estemos parloteando, porque mejor es el que se tarda en airarse que el hombre fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu es mejor que el hombre que toma una ciudad, como lo dice Proverbios 16:32. ¿Por qué? Versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El hombre airado actúa mal. El hombre enojado habla mal. El hombre que se deja arrastrar por su enojo finalmente va a cometer pecados, delitos. Es necesario detenerse, no llenarse de ira y explotar con palabras inadecuadas, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En todo sentido, dejar que sea nuestro Dios el que obre con su justicia, porque la justicia de Dios sí se aplica perfectamente sobre cada hombre. Por tanto, desechemos toda inmundicia, desechemos toda abundancia de malicia, de sospecha, de planes vengativos. Vamos a recibir con mansedumbre, con humildad, la palabra de Dios que se nos ha implantado en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque esta es la que va a salvar nuestras almas. Es la palabra del Señor, el poder del Espíritu Santo manifestado en nosotros. Cuando escuchamos estas predicaciones, estas enseñanzas, Dios nos está dando la oportunidad de ser salvos, de ser renovados, de ser reformados de toda impureza mental, de toda impureza física, de toda expresión maliciosa, vengativa, de toda murmuración, de todo lo que practican los inconversos. Dios nos está a nosotros rescatando cuando escuchamos la palabra del Señor con atención y queremos ser obedientes. No demos chance, no demos chance a nuestra carne, no demos chance a nuestras pasiones, a nuestras venganzas, a la ira, a nuestro temperamento, a los excesos, a todo lo que es malo y que reposa en nuestra naturaleza humana, porque nuestra naturaleza humana es así, es impía, es terrenal. Pero el Señor nos está dando la oportunidad, al escuchar la palabra, nos está dando la oportunidad del Señor de actuar, de desenvolvernos como hijos suyos, de hacer las cosas con humildad, dóciles, con sabiduría. Nos encamina por la senda de los humildes, del juicio, de la razón correcta, de la razón espiritual. Como dice el profeta Isaías, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla frente a mi palabra. Así habló el Señor por medio del profeta Isaías, que él mira a los que tiemblan delante de su palabra. Por eso Santiago dice que la palabra implantada en nuestro corazón, aquí se refiere lógicamente no a la filosofía, no a la psicología, no a la política, no a los pensamientos humanos, religiosos, personales, individuales, pecaminosos, egoístas, sino a la palabra de Dios implantada en nuestro corazón, que tiene el santo propósito de transformarnos, renovarnos y como cristianos entonces mejorarnos. Dios no va a mejorar al hombre viejo lo va a matar. La palabra de Dios no viene para mejorar a ese hombre viejo. El inconverso no debe mejorar, el inconverso debe morir, hablamos espiritualmente. En cuanto a sus pecados, debe morir, debe dejar todas esas prácticas. ¿Cómo? Rindiendo su vida ante el Señor, pidiéndole perdón por sus pecados, humillándose ante Él y diciendo, Señor, que ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí.
Una vez que la persona llega a Cristo, comienza a ser entonces procesada y mejorada cada día por el Señor. La palabra de Dios que se ha implantado en nuestras almas es la que nos va a mejorar cada día. Pero necesitamos, como nos dice Santiago, sed hacedores de la palabra, no solamente oidores, porque nos estamos engañando a nosotros mismos. Sed hacedores, aplicar la palabra, ir a hacer lo que Él nos ha dicho que hagamos. ¿Cómo? Dejando ver a Cristo en nuestras vidas. Quizás nuestra familia, nuestros amigos y nuestros vecinos, quizás nunca leen la Biblia, tal vez nunca van a leer, pero ellos nos van a leer a nosotros. Esa es la Biblia para ellos. Ellos nos ven ir a un culto, nos ven llevar la Biblia en la mano, ven que regresamos del culto y se preguntan, ¿de dónde viene esta gente? Mi sobrino, mi tío, mi mamá, mi suegra, ahora van por allá a un culto a leer la Biblia. Ellos nunca van a leer la Biblia, pero nos van a leer a nosotros. Y de esa manera, al leer nuestro testimonio y comportamiento, ellos entenderán en parte la Biblia. Dios les está hablando a ellos por medio de nosotros, de nuestro testimonio. Y algunos, con 4 versículos que les digamos, pero un testimonio poderoso, van a llegar a los pies de Cristo. Van a tener que reconocer que nosotros profesamos el amor de Dios, el poder de Dios, la autoridad de Dios, la santidad de Dios, el buen testimonio de Cristo. Lo profesamos con hechos. Crecemos en el conocimiento, conocimiento devocional, intelectual también, obviamente, porque crecemos en mucho conocimiento bíblico, pero también crecemos en relación. Y la gente va a observar más nuestra relación que nuestro conocimiento. Por tanto, al escuchar estas enseñanzas y estas lecturas, debemos dejar que la palabra de Dios produzca en nuestro corazón ese crecimiento, en nuestra vida, esa responsabilidad de mostrar a Cristo. Y eso es lo mejor que se puede hacer, porque la gente va a leer es hechos más que palabras y discursos y versículos. Si alguno entonces oye la palabra, pero no la hace, versículo 23, si no hace la palabra, si no la aplica a su vida, pues es semejante a un hombre que se va al espejo y mira su rostro natural, pero luego cuando se aparta del espejo no recibe ningún beneficio porque se le olvidó que tenía unos pelitos en la ceja, unos pelitos en la oreja, que tenía, bueno, esa mañana amaneció con la nariz torcida y se le olvidó y al fin no se la enderezó en todo el día. ¿Por qué? Porque se le olvidó. Él olvidó cómo era su rostro y va a ser un espectáculo para los vecinos cuando todo el día le vean la nariz torcida y le van a decir a algunos, mira, lávate o afeítate o peínate o enderézate la nariz, mira, cepíllate que te ves feo y eres una burla, porque se le olvidó, miró su rostro en el espejo, pero cuando se fue, se olvidó de cómo era. Así tan sencillamente el escritor metafóricamente dice, el que va al templo o el que abre la Biblia o el que hace un devocional familiar y lee y escudriña y luego sale a la calle y no hace lo que está leyendo aquí, pero ¿qué fue lo que leyó en la mañana a las 4 de la mañana? ¿Para qué deja sus cobijas tan temprano si el sueño de la mañana es tan rico y delicioso? ¿Para qué abandona la cama para escuchar una predicación que no va a aplicar? ¿Para qué? Si no va a hacer nada de lo que se le está diciendo. Si aquí está escuchando que hagamos esto y aquello porque la Biblia en este texto y en aquel otro dice esto y aquello porque Dios se agrada de los hijos suyos que quieren cada día obedecerle, pero al salir a la calle olvidan cómo era su rostro, es decir, olvida lo que dice la palabra y no mira en ella, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? No sirve de nada, no va a crecer, no va a ser fortalecido. El versículo 24 dice, porque el hombre considera su rostro a sí mismo, luego se va y olvida cómo era. En cambio, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo, sino que hace la palabra que ha escuchado y que se le ha implantado, pues éste será feliz, muy feliz, bienaventurado en todo lo que hace. Entonces dice que hay que mirar atentamente en la ley, pero la de la libertad. Aquí no está diciendo que miremos la ley de Moisés, sino la ley de la libertad, que es el Evangelio, el nuevo pacto. Que eso quede claro, es lo que el escritor nos está diciendo. No los rituales de Moisés, sino la perfecta ley, la de la libertad. Todo lo que Cristo nos ha enseñado y los apóstoles en el Evangelio, debemos razonar en estas cosas y obedecerlas, pensar por qué el escritor dijo esto. Amados hermanos, si nosotros leyendo todos los días, estudiando todos los días y orando todos los días, aún así recibimos ataques, tentaciones, dificultades que nos hacen tropezar, aun cuando estamos buscando al Señor, de todas maneras el enemigo busca la oportunidad y de todas maneras la carne, los sentimientos, el alma o la vida humana reacciona a favor de cosas impías, o si estamos buscando al Señor, aún así tenemos esas batallas. ¿Qué tal entonces si no buscamos al Señor de todo corazón y aplicamos la palabra en nuestra vida? Pues vamos a terminar como los impíos.
como los impíos, haciendo lo malo realmente. Y la gente va a decir, a este se le olvida todo lo que aprende los domingos en el culto. De ahí es que los inconversos, no cristianos, siempre nos critican. Y eso que son evangélicos. Y eso que van al culto el lunes, el viernes, el miércoles, el domingo, el sábado. Y eso que llevan Biblia. Y eso que cantan bonito en el culto. Y tanto que el pastor predica esto y aquello, pero mire cómo son en la calle, mire cómo son en la casa, mire cómo son con los vecinos. Entonces nos quedamos como gente inmadura, niña, infantil, desviada, en ocasiones torcida, porque no hacemos lo que el Señor nos está diciendo que hagamos. Los niños son desobedientes por naturaleza propia. Usted no tiene que enseñarles a desobedecer porque ellos de por sí van a desobedecer. Y son muchas las ocasiones en que hay que mostrarles una correa, como una amenaza, una sentencia, porque ellos desafían la autoridad de papá y mamá. Y hay que estarle diciendo, con esto te voy a enseñar a obedecer. ¿Por qué? Porque el niño es inmaduro, de naturaleza es rebelde. Esa es su naturaleza porque heredamos la desobediencia de nuestros primeros padres y ahora todos tenemos tendencia a la desobediencia desde pequeños. Así es toda persona que escucha la palabra del Señor y no la aplica a su vida y se rebela contra Dios. Si nuestro Dios nos deja sin disciplina, si no nos hace reaccionar, nos quedamos como bastardos, como gente mala. He aquí que la carta de Santiago es muy reflexiva, es muy devocional, es profunda en cuanto a la práctica, a la comunión con Dios, a la verdadera religión, entre comillas, religión. No es simplemente ir a un culto, sino qué voy a hacer con lo que aprendí en el culto. Hablamos de las iglesias que se dedican a enseñar la palabra, porque hay gente que va al culto y no aprende nada. Bueno, a veces saltan demasiado, a veces se revuelcan en el piso, hacen muchas cosas y a veces hablan solamente de milagros y milagros y milagros y eso es lo que les gusta escuchar. Milagro financiero, milagro de paralíticos, milagro esto. ¿Y acaso es malo que nuestro Dios nos bendiga en todas esas áreas? No, pero a veces las iglesias se dedican solamente a hablar esas cosas y por eso el carácter del cristiano no crece, no crece. Aquí en las mañanas yo procuro no estarles hablando siempre de milagros y cosas financieras y no de esas cosas, sino de el carácter y el testimonio, la vida cristiana fuerte, firme. Evangelicemos el mundo porque el mundo se está yendo al infierno mientras nosotros saltamos y danzamos en la iglesia. Entonces, la carta de Santiago tiene ese fin, vida devocional, vida reflexiva, comunión con Dios, aplicación de la palabra, madurar, crecer como hijos de Dios. Bueno, estos textos de este pasaje bíblico nos ha llevado a reflexionar en cuanto a escuchar la palabra y hacer la palabra. Nos vemos en la próxima ocasión.